Si rastreáramos hace algunos años, quizá más de 10 años, para el año 2007, surgió de manera formal un movimiento insigne que es la plataforma que en el día de hoy promociona y representa lo que es el movimiento neocalvinista. Debemos decir que no es el único movimiento, pero es el movimiento que más representa lo que es el neocalvinismo. Estamos hablando del movimiento de Gospel Coalition, que tiene representación en bastantes países alrededor del mundo, fundado por un grupo de hombres que le han dado forma al movimiento. Esta coalición por el Evangelio no surgió de la nada. Dos hombres principalmente le han dado su forma y su definición y le han marcado su rumbo hasta hoy. Estamos hablando de los doctores D.A. Carson y Timothy Keller. Hombres y ministerios de lo más conocido hoy, quizás por las redes, las referencias más visibles y célebres de lo que hoy es la Reforma, hacen parte de este frente común. Y aunque hoy muchos que están dentro de la coalición afirman no compartir todo lo que la coalición comparte, como ayer pensábamos y meditábamos, ¿dónde está su voz de desacuerdo en los asuntos que dicen no estar en acuerdo? De hecho, nadie está obligado a pertenecer a esa coalición y usted voluntariamente se coaliciona suscribiendo los puntos que ellos promueven. Así que nadie se encuentra coalicionado espontáneamente. Ahí hay un documento que usted debe suscribir para formar parte de esta coalición. Claro, estamos hoy en el mundo donde estamos jugando a lo políticamente correcto, pero de muchas maneras quienes están coalicionados también representan lo que es el neocalvinismo. Lamentablemente, vuelvo y le digo, no quiero que entienda que es solo la coalición, pero al ser el ministerio que más representa lo que es el neocalvinismo, usted puede ver los métodos y las filosofías mundanas que caracterizan el neocalvinismo. El paso de los años ha sido suficiente para determinar de forma clara e inequívoca no solo lo que este movimiento dice creer fundamentalmente, sino que ya tenemos más de 10 años observándolos y podemos claramente saber cuáles son sus principios, sus énfasis, sus prácticas, su pedagogía, sus objetivos. Como en toda labranza, la cosecha ha mostrado qué tipo de fruto es el que se sembró. Es decir, después de 10 años ya podemos mirar cuál es el fruto. Antes, como le digo, hace más de 10 años, cuando empezamos a escribir e investigar sobre el tema, había cierta ambigüedad y uno decía, ¿será un énfasis? ¿Será una interpretación? ¿Un movimiento? No sabemos. Hermanos, después de 10 años ya tenemos el fruto y ya esa labranza ha dado muchos frutos y les recuerdo la sentencia divina, por sus frutos los conoceréis, haciendo referencia a este texto a los tipos de fundamentos sobre el cual los creyentes edifican. Y hoy se ha revelado en efecto que tenemos en medio un movimiento que se ha apartado de la historicidad reformada, de la confesionalidad tal y como ella es y como fue concebida en su marco histórico. Ahora, aunque muchos de ellos no les guste el nombre neocalvinismo,
al menos uno de sus representantes fue más coherente y él sí escribió un artículo donde dice cuáles son las características del neocalvinismo, hablando de él mismo. Estoy hablando de John Piper, que al menos, digamos, en ese sentido fue más coherente de algunos que dicen, no, el neocalvinismo no existe. Recuerdo que hubo un presidente en nuestro país que dijo, el tal paro agrario no existe, ¿verdad? El país estaba en crisis, pero el tal paro no existe. Bien, muchos neocalvinistas dicen, el tal neocalvinismo no existe. Bueno, al menos uno de sus fundadores dijo, existe y creemos esto. Digo que es un movimiento que se ha apartado de la historicidad reformada. Es decir, es muy claro ver que la reforma no era así en su marco histórico y ni siquiera es así en sus documentos históricos ni en su práctica. Las iglesias no eran así, no razonaban así. Estoy hablando de las iglesias reformadas. Así que cuando vemos hoy iglesias que se confiesan reformadas, expresando una fe que nunca se había puesto visible, no podemos sino afirmar que estamos hablando de un nuevo movimiento. Para los que consideramos las confesiones de fe como excelentes resúmenes de nuestra fe, no es otra cosa que apartarse de la fe bíblica o al menos apartarse en parte de la fe bíblica. El movimiento neocalvinista debe hacer mucho ruido para que su desviación no sea tan evidente y quizás lo ha logrado con la generación de cristianos que no ha tenido otra referencia de la reforma que la que le ha provisto el neocalvinismo. Hoy podemos identificar cuál es la estructura de este movimiento, que exhiben sus representantes y la mayoría de individuos que están bajo su teología. ¿Cuáles son algunas de sus características? Bueno, muchos asuntos, pero ayer al menos vimos dos. Uno, el ataque a la suficiencia de las Escrituras. Segundo, el ataque a la eclesiología bíblica. Y hoy permítame abordar un tercer punto que se llama la promoción de la mundanalidad. La promoción de la mundanalidad. Muy seguramente, muchos neocalvinistas ya están entrenados a pensar que la tal mundanalidad no existe, que eso no existe, que la mundanalidad es un concepto inventado por el hombre, que la mundanalidad es un invento legalista, porque hoy es muy conocido que los asuntos éticos que usted no quiere vivir, simplemente los etiqueta con legalismo y vamos a suponer que usted tiene debilidad con algún vicio o con algún pecado. ¿Sabe que es muy fácil hoy decirle a eso legalismo para usted sentirse libre de fomentar y estimular el pecado? Pues la palabra mundanalidad no se la inventaron las confesiones de fe. La palabra mundo o mundanalidad está en las Sagradas Escrituras y es tan señalada en la Biblia que dice que cualquiera que ame al mundo se constituye en enemigo de Dios. Tan clara es la Escritura, es decir, hoy se nos plantea que no podemos saber exactamente qué es la mundanalidad. Y aquí se nos ha planteado un relativismo. Es decir, se nos ha dicho, lo que es mundanalidad para usted no es mundanalidad para mí. En otras formas, es una cuestión de perspectiva. Ahora, si no podemos saber qué es mundanalidad, ¿por qué la Biblia dijera almas adúlteras? ¿Sí? Si no sabes qué es mundanalidad, ¿por qué la Biblia pudiera decir, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Es una burla decir que no podemos saber qué es mundanalidad y que la mundanalidad es algo relativo, que lo que puede ser cierto para usted no es cierto para mí. Es más, gracias a esa mal llamada hoy, es una doctrina bíblica, pero mal interpretada hoy de la libertad cristiana, se ha cobijado bajo libertad cristiana todo tipo de mundanalidad. Y ahora tenemos, o al menos los neocalvinistas tienen una segunda Biblia por la cual se rigen, y es su conciencia. Yo creo que la mayoría de ellos ni siquiera pudiera definir qué es la conciencia.
pero es algo como un sentido en su propio corazón por el cual miden si algo está o no correcto. Y el punto que hoy se presenta es, si tu corazón o si tu conciencia aprueba eso, no importa, si tu conciencia te reprende, hay que apartarse. ¿Quién dijo que la conciencia tomaba el papel de la Biblia? Le recuerdo que como todas las facultades del alma, nuestra conciencia también está caída y necesita ser iluminada por la palabra de Dios y sometida a los pies de Cristo. No es de extrañar que uno de los mayores asuntos visibles, porque hay muchas características del neocalvinismo que a veces no son tan visibles, pero uno de los asuntos visibles sea la mundanalidad, ese abrazar los patrones, la estructura, la filosofía del mundo que no busca separarse de las cosas del mundo. Por supuesto que se nos acusa de ustedes lo que están promoviendo es una especie de monasticismo, porque entonces ahora nadie puede salir a un parque, nadie puede ver una película, y eso en realidad no es lo que está en juego. Hay cosas más profundas en juego. Hablando con algunos de ellos, he tenido la oportunidad de hacerlo, ellos tienen más facilidad para hilar 5 textos de la Biblia que hablen de libertad cristiana y los puntos grises, pero carecen de habilidad para citar al menos 2 textos que hablen de la mundanalidad. ¿Qué le dice eso a usted? Que van a la Escritura buscando los puntos grises. Es decir, ellos se han especializado en ir a las Sagradas Escrituras buscando lo que no está sancionado literalmente. Imagínese usted, vamos a suponer, vamos a establecer una relación aquí imaginaria de unas personas que se quieren comprometer en matrimonio. ¿Qué tal si usted me sorprendiera buscando la lista de qué tanto me puedo acercar a una mujer que no es mi esposa? ¿Qué tanto me puedo acercar física, emocional y mentalmente a una mujer que no sea mi esposa, pero que no sea pecado? ¿Qué pensaría mi esposa de mí? ¿Qué le puedo decir? No estoy pecando, no estoy pecando. Sí, no está pecando, pero esa relación de querer buscar hasta dónde me puedo involucrar con una mujer, que hasta el límite, es decir, si doy un paso a la derecha, ya sería adulterio, pero entonces no. Yo todavía puedo decir, no, no es adulterio, porque mire, todavía aquí me parecería un poco deshonesto, porque yo más bien me pongo a investigar qué es lo que le agrada, le gusta y complace a mi esposa en todo este campo que tengo para complacerla, y por qué me gusta caminar al filo de querer estropear mi relación. ¿Y sabe qué? La mundanalidad que hoy se promueve es así. Miles de jóvenes están entrenados a ir a la Biblia buscando lo que no está prohibido, los puntos grises, en vez de buscar lo que Dios positivamente nos ha ordenado, nos ha mandado. ¿De cuándo acá, hermanos? Hace 20 años, las discusiones entre jóvenes reformados era quién había leído La soberanía de Dios, doctrinas claves, quién compró la última teología sistemática. Hoy la discusión entre cristianos reformados es qué tantos tatuajes nos podemos hacer y en dónde, si podemos ir a bares o no, cuántas cervezas nos podemos tomar y aún así seguirnos llamando cristianos, si podemos bailar o no. ¿Qué te dice eso de esta generación de neocalvinistas que aman el mundo? Aman el mundo, les gusta la cerveza, les gusta el bar, les gusta el cigarrillo, les gustan los tatuajes. Y usted me puede decir, sí, pero aquí en la Biblia, bla, 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 bla. Sí. Pero ¿por qué no te especializas en lo que Dios sí ha ordenado y profundizas en su voluntad? ¿En qué vemos la mundanalidad? En varios asuntos, por ejemplo, en los estándares que hoy se están manejando. Pensábamos que eran solo asunto de carismáticos, medir la bendición por los números, la influencia, la capacidad de convocatoria, pero muchos aún lo hacen. Hermanos, hay equipos reformados
para medir su influencia en las redes y la capacidad de convocatoria. Ya no es el asunto de un predicador parado en una esquina proclamando la verdad de Dios que aglutinaba a 5,000, 6,000 personas en el poder de Dios. No, hermanos, hoy se pagan servicios por internet para influenciar a otros. No le estoy hablando del carismatismo, eso esperamos de ellos, ¿no? Estoy hablando del neocalvinismo, marcas registradas, pragmatismo. Estamos hablando de mundanalidad en los métodos que usan para llegar a sus fines. ¿No éramos tan críticos con los carismáticos? ¿Qué es eso de concierto cristiano? Concierto cristiano. Han puesto la adoración como un negocio. Mira, ahora graban sus adoraciones y las venden. Pues bienvenidos, el neocalvinismo hace exactamente lo mismo. Hacen conciertos cristianos, noches de adoración, graban sus CDs y se los venden. Claro, estaba mal si lo hacía el carismático, ¿verdad? Pero si lo hacemos nosotros, parece que nuestra confesión de fe santifica todo, ¿no? Si somos reformados y eso ya tapa toda nuestra mundanalidad. Hablamos de la inclusión de música mundana. Sí hay música mundana. Hay música que ha nacido con el fin de comunicar ciertas cosas o ser solemne, y hay música que ha nacido en las calles drogadas de las ciudades norteamericanas. Y son esas las que hoy se están cristianizando para el mundo de la reforma, como el hip hop, como el pop, como el rock y hasta el punk rock. Lamentablemente en nuestro país hay un hombre, no sé si es pastor o no es pastor, pero quizás en su círculo sea famoso por cantar hard rock. Quiere decir que tienen que subtitular lo que él canta, porque no se entiende qué canta. Gente se quita sus camisas y se estrella unas con otras. Él es reformado, o eso dice ser. Pero dígame dónde está el versículo que prohíbe eso. ¿Me hago entender? Y la conciencia, y la libertad cristiana. Y dígame dónde está prohibido. No, pues dígame usted dónde está ordenado. Hoy este tipo de asuntos son aceptados como admisibles por los cristianos para que puedan disfrutar. Podemos ver en marcha semana tras semana que la filosofía del influencer, quizás los jóvenes, yo he tenido que aprender este término influencer o influenciador, también la han absorbido. Ni qué decir de las técnicas de mercadeo puestas en marcha de forma hábil en conferencias, logos, eslogan, puestas en escena, ángulos adecuados, teloneros, alianzas estratégicas y más. Cualquier persona que medianamente trabaje en mercadeo y publicidad sabrá que esos ministerios echan a rodar todas esas tácticas. Y sabe, cuando usted tiene que tomar o echar mano de las tácticas del mundo, es porque le falta el poder de Dios. Falta poder de Dios. Y hay que trabajar duro con el brazo humano de la mundanalidad para ser alguien en el mundo reformado. No le hablo de algo que usted no pueda constatar semana tras semana cuando se acerca a el neocalvinismo. Hablamos de mundanalidad en su vida ética, de cómo se puede andar tan cerca del mundo sin ser contaminados. Eso no es posible, hermanos, pero esa es la filosofía al menos, ¿verdad? ¿Qué tan cerca puede usted estar del mundo sin ser contaminado? Bajo el emblema de libertad cristiana se disculpa el hacerse tatuajes, la lectura de revistas mundanas, vestir inmodestamente, lenguaje crudo, chistes groseros, tomar, fumar, considerados algunos como un comportamiento completamente aceptable, porque en los ojos del neocalvinista estas formas de conducta no están específicamente prohibidas en la Biblia. La conciencia ha venido a tomar parte como su propia Biblia.
los que dicen que estas conductas no son adecuadas o que deben hacerse bajo ciertos parámetros, los que ponen cierta dificultad, son etiquetados de legalistas, al igual que los fariseos. Uno de sus más grandes representantes ha hecho un video defendiendo por qué es lícito participar del Halloween. Habla directamente y literalmente dice, no hay problema en ser un poco mundanos en esto. Estoy hablando de cosas que ustedes comparten por internet, ese hombre. Hermanos, mi Biblia dice, no amiste con el mundo, él dice, un poquito. ¿Lo nota? Santiago dice, inspirado por Dios, no amiste con el mundo. Este hombre dice, un poquito está bien. ¿Dónde está el límite? Porque él lo dice, lo vamos a hacer. Y llega en ese mismo video a equipar la Pascua, el Halloween, con el Día del Señor. Es decir, esto de celebrar el Halloween es como el domingo. ¿Por qué nos reunimos? Porque lo vemos conveniente, como el Halloween, como la Pascua. Hermanos, hasta allí hemos llegado. Este hombre es el papá espiritual de algunos dominicanos, para que usted lo sepa. Existe un desafortunado artículo en la página web de la coalición donde dice literalmente, usted lo puede corroborar, es más masculino que un hombre esté atraído principalmente hacia los hombres, pero ser obediente a Dios, que ser un hombre atraído hacia las mujeres y ser desobediente a Dios. ¿Ya? Literalmente lo dice. Literalmente lo dice. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es más masculino? ¿Que un hombre esté atraído hacia los hombres, pero sea obediente a Dios y nunca llegue a tener una relación homosexual? ¿O que un hombre esté atraído hacia las mujeres y desobedezca a Dios cometiendo inmoralidad? ¿Qué es más masculino? Ninguno, hermano. Ninguno es más masculino. ¿Sabe qué es masculino? Que usted tenga atracción, si es un hombre, por las mujeres y se guarde en santidad y desarrolle su masculinidad en el marco bíblico. Eso es masculino. Dice este artículo, es mucho mejor una persona que siente atracción por su mismo sexo, pero que se mantiene célibe, que un mujeriego que se rinde a la voluntad de su deseo sexual. Y sabe que lo haya escrito un hombre que hoy está promoviendo ese tipo de relaciones, está bien. Mi pregunta es, ¿y los demás y los cientos de pastores americanos y latinoamericanos que están en la misma coalición, dónde está la corrección de eso? Si están bajo la misma coalición, ¿dónde está el artículo diciendo, a un momento, eso es lo que piensa él? Hay iglesias que no pensamos tal cosa. ¿Dónde está el artículo? Búsquelo, no lo encontrará. Porque eso es un aval por omisión. Es decir, callo y así avalo lo que este hombre está haciendo. Bajo un artículo que se llama ¿Debe un fotógrafo cristiano trabajar en una boda de homosexuales? La recomendación que se le da es ellos, es decir, la conclusión es que no necesariamente, pero el asunto es que se le aconseja que el fotógrafo se dirija así a esta pareja homosexual. Mira, ellos están hechos a imagen de Dios y son amados por Él, y así deben ser amados por nosotros. Esto es cuestionable, pero sigamos. Dice, como cristianos ortodoxos no creemos que esto conduzca a la felicidad que están buscando, pero hay que tratarlos con amabilidad al mismo tiempo que con convicción, de acuerdo en eso. Diles que le deseas todo lo mejor, pero que tienes creencias distintas del matrimonio y que tu conciencia no te permite participar de ello. Diles que le deseas lo mejor, ¿qué? ¿En su matrimonio? ¿Qué tal si hubiera dicho, diles con valor y misericordia que ni los adúlteros, ni los que se echan con varones heredarán el reino?
porque eso no se dice, porque aman el mundo, aman el mundo. Uno de los editores actuales y famosos de la Coalición por el Evangelio ha confesado que no es homosexual, pero que tiene deseos eróticos hacia los hombres. Este hombre ha sido invitado por otros predicadores neocalvinistas y todos le han alabado su valentía, porque nadie antes había sido tan valiente de confesar eso. No, hermanos, valentía es seguir a Cristo llevando su cruz, no confesar las aberraciones pecaminosas que todavía tiene. Hablamos también de lo que llamamos riesgosa contextualización en el movimiento neocalvinista. Según sus propias palabras, ellos quieren contextualizar el Evangelio para que sea relevante en un mundo posmoderno. Uno de sus representantes enseña que para que una iglesia al interior de una ciudad tenga éxito, es necesario contextualizar el Evangelio a fin, lo estoy citando literalmente de su página, es necesario, si queremos que el Evangelio tenga éxito, contextualizar el Evangelio a fin que sea relevante para las necesidades de una población multiétnica. El mensaje debe ser diseñado para que sea sensible a las tendencias culturales del momento. Ellos dicen, adoptamos una teoría de correspondencia de la verdad mitigada. Es decir, ¿cómo es nuestra forma de penetrar la cultura? Mitigando la verdad. Y lo que pasa es que si usted quiere ser relevante en una cultura o en una subcultura, debe hacer lo mismo. Adivine qué texto toman. ¿Sí? Ellos se lo saben, muy mal interpretado, pero me he hecho judío a los judíos, ¿verdad? Me he hecho gentil a los gentiles para que pueda ganar a otros. Es una pésima exégesis. Por lo tanto, ellos dicen, no vemos nuestros servicios corporativos de adoración como el punto primario para conectar con la gente afuera. Más bien, esperamos encontrarnos con nuestro prójimo a medida que trabajamos por su paz, seguridad, bienestar, amándolos en palabras y hechos. Ellos creen en lo que se ha llamado y se conoce desde comienzos de 1900 como el evangelio social. ¿Sabe, hermano, el evangelio social que dice que los cristianos tenemos y las iglesias tenemos dos responsabilidades? Una, para el alma de los perdidos. Dos, una responsabilidad social. Es decir, que somos tan responsables de predicar como de llevar pan al hambriento, de curar al que está enfermo y etcétera. Eso se llama, esa conclusión, se lo estoy haciendo un resumen, se ha llamado el evangelio social. Hermanos, nosotros estamos de acuerdo que los cristianos debemos ser sumamente misericordiosos y caritativos, pero el punto es este. Ellos nos dicen que es igualmente una función de la iglesia hacer lo uno y lo otro. Hermanos, no va a encontrar eso en el Nuevo Testamento, al menos que retuerza textos bíblicos. En la definición de uno de sus líderes dice, el nuevo calvinismo se inclina más a afirmar la cultura en vez de negarla. Si usted mira a dónde les ha llevado su afán de contextualizar el evangelio para hacerlo aceptable a las personas, puede ver o puede constatarlo en extrañas declaraciones como la de un presidente de un afamado seminario bautista del sur, una personalidad en Estados Unidos que habló de verdaderos cristianos dentro del catolicismo romano. Le estoy hablando de uno de los líderes de la coalición que dijo, yo creo y es mi convicción que solamente hay salvación por Cristo, pero yo no sabría si Dios también está salvando gente por la puerta de atrás. Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, le quedó pequeño. En la edición de él es nadie viene al Padre sino por mí, y quizás por una puerta trasera Dios esté llevando gente al cielo.
hablamos de mundanalidad como también expresándose en el misticismo. Una iglesia neocalvinista realizó una serie de charlas para enseñar a la congregación cómo practicar el camino del monje, un método de oración y adoración que se basa en el misticismo católico. En su sitio web, hasta el día de hoy, no lo han quitado, explica la técnica de meditación católica Lectio Divina. Usted también puede corroborar cómo en una conferencia de uno de sus líderes, él se para junto a algunos artistas carismáticos y neocalvinistas, cómo se practica la Lectio Divina. También hablamos del valor mundano de las celebridades. Según los estándares mundanos que se manejan, muy parecidos a los que se manejan en el carismatismo, se da el mensaje que el rumbo doctrinal de la cristiandad la provee una mega conferencia o una celebridad. Los demás creyentes solo debemos aceptar y subordinarnos a la influencia de las celebridades. Esta manera de encumbrar líderes, darles la razón solo a la luz que son hombres de Dios, de argumentos como imposible que usted sepa más que él o no critique a los hombres de Dios, eso ya lo habíamos vivido en el carismatismo. Con otro nombre, ¿recuerda? No pise el manto del ungido. Y yo aquí no estoy diciendo, hermano, que tengamos aval para maltratar a hombres de Dios. Pero hermanos, hoy no es de extrañar que por la mundanalidad, entonces la gente nos esté usando, reformados, el mismo argumento. Yo no sé ni qué responder cada vez que me dicen eso. Ya debe tener una respuesta estándar, pero no respondo. Pero usted es un pastor de una iglesia pequeña, no me va a decir que usted tiene la razón con respecto a este hermano que pastorea miles. ¿Cuál es el problema? ¿Es la cantidad? ¿Cuántos discípulos tenía Cristo cuando partió? ¿Cuántos dejó? 120, ¿verdad? En el aposento alto. Una mala estadística, me parece, para un gran líder, ¿no? Estoy usando una forma de hablar, ¿no? Es por cantidad, es decir, entre más miembros tenga su iglesia, más verdad sale de sus palabras, de su boca. De cuántos miembros arriba un ministro es creíble y de cuántos miembros hacia abajo no. Es ridículo. O sea, eso es que en su iglesia hay 2000, en cambio usted vea, aquí en camino a la cruz, mire, es ridículo pensar eso. Pero así hoy reformados nos dicen, usted no puede saber más que él. Quizá no. Quizá lo poco que se lo aplico sea la diferencia. No critique a los hombres de Dios, no es ni siquiera a los hombres. Es lo que están enseñando. Ustedes ya habían sido manipulados al respecto cuando estaban en el carismatismo. Muchas discusiones teológicas han terminado así, sin Biblia, solo a la luz de, pero este pastor lo hace y para mí es suficiente. ¿Contra eso quién pelea, hermano? ¿Contra eso quién pelea? Estas celebridades en la práctica pasan por encima de iglesias comunes y casi que se han puesto como organismos paraeclesiales que asesoran a pastores de otras iglesias. Quizás si fuéramos presbiterianos, algo parecido aceptaríamos, pero somos bautistas y no creemos en una organización sobre las iglesias locales. Que quede para la historia lo que voy a decir, con humildad lo digo, que se sepa hoy que muchas de esas iglesias crecieron solo cuando cambiaron su adoración, bajaron sus estándares doctrinales, se pusieron cámaras, luces, púlpitos grandes y solo a través de eso las iglesias crecieron. Mi conclusión, esas iglesias crecieron artificialmente, no crecieron por el poder de Dios. Ya usted hoy día no puede saber
qué tanto de eso lo fabricó el hombre y qué tanto lo hizo el Espíritu Santo. Hermano, es que ¿cuál es nuestro punto con las técnicas de mercadeo? Es que funcionan para atraer gente. Y si usted se vuelve experto en manipular las técnicas de mercadeo, pues eso funciona. Usted atrae gente. Para eso están diseñadas, es el punto, para vender un producto. Así que en esas iglesias, no me digas son 3.000, ¿y qué tal si 2.900 han sido ganadas a través de técnicas de mercadeo? ¿Eso qué comprueba? No han sido atraídas por el poder del Espíritu, a través de la predicación bíblica, de una iglesia que ora, que testifica. No. Hablemos de un cuarto punto como característica de el neocalvinismo, y es un ataque a la confesionalidad histórica. Yo le súper recomiendo la introducción que tiene nuestra confesión de fe comentada en español. Alguien hizo una introducción, el pastor Robert Paul Martin. Él ya falleció hace algún tiempo, pero esa introducción, yo creo que todo bautista reformado debería leerla. Si la puede leer, saque 20 minutos, no se demora más. Bueno, yo quisiera que usted leyera más que eso, pero lea eso. Excelente. ¿Sabe? No quiero detenerme mucho allí, pero le quiero decir lo siguiente. Hoy se está promoviendo que usted puede ser confesional, es decir, puede adoptar una confesión de fe de muchas maneras. Usted puede ser un confesional que adopta una confesión de fe literalmente, que usted puede adoptar una confesión de fe sustancialmente, que usted puede adoptar una confesión de fe estructuralmente. Y hay muchas formas hoy de ser confesional, así que tampoco es una referencia que usted le diga, esta iglesia es confesional. Aún todavía no nos salimos del problema, porque tendrá usted que ver qué entienden ellos por ser confesional. Puede ser que usted se encuentre con una iglesia que diga, soy confesional, pero nosotros la creemos sustancialmente, es decir, nosotros creemos la esencia. Pero no cada palabra, no cada palabra. Es una forma, hermano, de hacerle el quite a la confesionalidad. Porque cuando usted lo arrincona, él va a decir, eso yo no creo en la confesión de fe. Ah, ya. Y cuando lo arrincona en otro lado, eso tampoco, esas son las cositas que no creemos. Pero el resto sí, ¿verdad? Cuidado con la nueva confesionalidad. Este hombre de Dios comenta lo siguiente, a Satanás y a sus huestes les agrada la imprecisión y la ambigüedad que están rampantes en nuestro tiempo. Spurgeon observó, el archienemigo de la verdad nos ha invitado a allanar nuestros muros y a eliminar nuestras ciudades amuralladas. Esto dijo en su tiempo, casi 2 siglos, Spurgeon. Aquellos de nosotros que amamos estas antiguas normas, tenemos el deber de contender ardientemente por la fe dada a los santos. No deberíamos rendir nuestras confesiones sin luchar, como dijo Spurgeon, hablando de la importancia de las confesiones. Las armas que son ofensivas para nuestros enemigos no deberíamos permitir que se oxidaran. Las grandes confesiones reformadas fueron forjadas en el yunque del conflicto por la fe y han ondeado como estandartes donde quiera que se ha librado la batalla por la verdad. Donde los hombres han abandonado estas declaraciones de la religión bíblica, donde las opiniones latitudinarias han reinado, la causa de Dios y la verdad han sufrido grandemente. Eso es lo que está pasando exactamente hoy. Sí, hoy se promueve que usted puede ser confesional escogiendo qué cosas de la confesión creer o no. Y así de forma ambigua y camaleónica, usted es confesional y se apoya en el legado histórico cuando así se deba. Pero usted abandona la confesión de fe cuando el asunto no convenga. Por último, déjeme hablarle de la quinta característica y son las asociaciones ambiguas
confusas y peligrosas. Si algo caracteriza hoy el neocalvinismo, son las asociaciones ambiguas, confusas y peligrosas. Hermanos, lo que ha sido tan de sentido común, aún en las cosas del mundo, parece que en la iglesia nos ha faltado ese mismo sentido común. En estos días acabamos de salir de un asunto muy complejo en nuestro país, un asunto social muy complejo. Ya saben, un grupo de indígenas reclamando algunos derechos. Y aquí no vamos a decir si está bien o mal, solo le quiero poner el ejemplo para que usted mire. Hay un candidato, un político en nuestro país de la izquierda radical, que se desplazó de Bogotá a acompañar a estos hombres. Esa imagen, ¿qué sugiere en su mente? Vuelvo y digo, no vamos a calificar si está bien o mal, pero al menos que él haya estado con ellos en este momento, ¿qué sugiere en la mente? Que de alguna forma él está de acuerdo, que él está de alguna forma apoyando. Usted no me puede decir, no, él fue allá, pero él no cree lo mismo que ellos. Al menos por vía del sentido común, usted dice, si está allí, asociado con ellos, alguna función debe tener. Y para nosotros es muy fácil razonar así, y a veces posteamos, ¿verdad?, en las redes sociales, mire, aquí está, quizá no sabemos ni siquiera qué fue lo que dijo, pero al menos la imagen ya da un mensaje. Pero hemos venido a la iglesia, ¿verdad?, y sobre todo a la Reforma, y no razonamos igual. Entonces, es confuso lo que hoy está ocurriendo. Por ejemplo, un hombre escribe un libro llamado Fuego Extraño, donde se lanzó con mucha fuerza contra todo tipo de movimiento carismático y sus derivados, aún de los neocalvinistas habló. Y al poco tiempo está en el púlpito predicando junto con los que ofrecen Fuego Extraño. ¿Qué crea eso en nosotros? Confusión, ambigüedad. Es decir, ¿qué tanto te molesta el fuego extraño? Yo le preguntaría. ¿Lo suficiente como para ser firme o no lo suficiente como para compartir y abrazar al que ofrece fuego extraño? Recuerda que por fuego extraño Dios eliminó a 2 hombres. Y el Señor le dijo a su papá, ni siquiera los llore, no diga nada, sáquelos. Hoy nos podemos abrazar con quienes ofrecen fuego extraño y no hay problema. Son asociaciones ambiguas. Usted puede ver en una misma plataforma que uno cree exactamente lo opuesto al otro, pero aún así están supuestamente predicando a favor del Evangelio, juntos por el Evangelio. Pero un momento, Evangelio por ellos definido. Por ellos definido. ¿Qué mensaje recibe la gente del común cuando esto ocurre? Uno se pregunta cuál es el verdadero compromiso de estos hombres con la verdad. Ellos han aprendido a hablar de forma correcta según el público que tienen. Si están ante un público cesacionista, son más cesacionistas que cualquiera. Pero si el grupo es mixto, dirán lo siguiente: no podemos saber si es verdad ser cesacionista o no. Realmente no podemos saber. Puede que hasta yo esté equivocado. Quizá en el cielo me dé cuenta. ¿Ve? Eso se llama política, hermano. Por no llamarle politiquería. Lamentablemente debemos decir que a otros niveles se mueve mucha hipocresía y politiquería. Muchos de ellos afirman no creer y repelen las enseñanzas del otro,
luego aparecen trabajando juntos por el Evangelio, por ellos definido. Pero yo le voy a decir por qué, hermanos. En ese mundo allá arriba hay muchos compromisos adquiridos con sus nombres, sus organizaciones, sus movimientos, sus contratos, que les presionan a cumplir ciertos compromisos. No hay otra manera de explicar por qué uno de los líderes más representantes de la reforma, entre comillas, tiene que ir a una exposición de libros y compartir la misma plataforma con pastoras y líderes carismáticos. ¿Sabe por qué? Porque estaba lanzando un libro. Y entonces cuando usted adquiere compromisos a ese nivel, le toca ser políticamente correcto. Así cree confusión para el pueblo de Dios. Esto es política de la más descarada. Muchos de estos ministros tienen lo que llamaré convicciones de closet. Públicamente dicen lo correcto, lo que es general, no quieren ofender a nadie, de hecho nunca ofenden a nadie. Luego para sí mismos y secretamente cuando son abordados y cuestionados, ellos sacan adelante del closet, abren el closet y dicen, eso es lo que yo creo. Mire, yo estoy en la ortodoxia todavía, yo estoy en la ortodoxia. Pero públicamente ya no sacan sus convicciones, causan confusión y son ambiguos. En este caso sí me atrevería a decir, salgan del closet, sean valientes, salgan y digan, yo creo esto, pero ¿sabe? No lo harán, porque el costo es demasiado y quizá ya está contratos firmados. No sé si usted sabe, eso se lo dejo a usted de tarea, que hay un hombre que tiene que escribir cierta cantidad de libros al año. Ese es su contrato. Ya no se escriben libros como los puritanos, por un mover del Señor en su mente, en su alma, movidos por el Espíritu Santo, escribiendo para responder y defender el Evangelio. No, hoy se hace eso por contrato. No le estoy hablando del carismatismo, eso por allá puede ser común. Ellos se han negado a aceptar que la verdad es atacada por asociación. Es decir, puede que yo no ataque el Evangelio, pero si me asocio con el que confunde el Evangelio, entonces yo también estoy confundiendo el Evangelio. Para ellos Gálatas 2 no aplica hoy. Pablo confrontó a Pedro porque al andar con los gentiles de una forma distinta que como andaba con los judíos, confundía el mensaje del Evangelio por gracia. No. Ellos dirían hoy, no, Pablo, ven aquí a este rincón. Yo no creo eso, mi convicción es otra, pero esto es solo un evento público, ya sabes. Yo no quiero ofender a nadie. Como dijo un predicador, ahora último, un predicador reformado, neocalvinista, que predicó en el mismo evento donde predicó Benny Hinn. Y hasta salió abrazándolo en una foto. Eso pasó hace un mes, 2 meses a lo sumo. Y dijo, es que yo no me voy a poner a preguntar con quién tengo yo o no que predicar. Pues debería hacerlo. Pues debería. Para eso es un pastor de la grey. Para instruir y enseñar y cuidar la grey. No para mirar por su propio interés. Es que ellos no son artistas, son pastores. Y la verdad, no su reputación, es lo que se viene abajo. Quizás sus ventas suban, su influencia suba, pero la verdad se va para abajo. Algunos de ellos han participado en reuniones ecuménicas. Averigüe usted qué es el Pacto de Lausana, que en su tercera versión en el 2010 es una convocatoria ecuménica para defender el evangelio social. Averígüelo. En su tercera versión, en 2010, al menos 2 líderes neocalvinistas estuvieron allá junto con esas filosofías, predicando allí. Hermanos, ellos no temen participar en reuniones ecuménicas, en eventos donde ha habido falsos maestros y pastoras. Hace algún tiempo uno afirmó que fue exhortado cuando escuchó predicar a Joel Osteen. Hermanos, y perdóneme, yo le digo, Joel Osteen como persona, como imagen de Dios, merece nuestro respeto y oración. Pero no me diga
que este hombre, con acceso a los puritanos, a las teologías sistemáticas y seguramente a hombres de Dios, prendió el televisor, escuchó a Joel Osteen y se sintió ministrado por el Espíritu Santo. Y mi asunto es, ¿y si le pasó? ¿Por qué decirlo públicamente? ¿Para qué? ¿Para crear qué? Confusión. ¿Usted cree que un hermanito de la iglesia ahora no se va a ver tentado quizás a escucharlo porque quizás el Espíritu Santo use algo de Joel Osteen para bendecirlo? Eso es confusión, hermanos, pero este es el neocalvinismo. Lejos tenemos lo que la palabra de Dios enseña, siempre clara, siempre bien definida. Es que es la verdad y quizás por esto incomoda tanto, ¿sabe? Porque la verdad es como una espada de dos filos. Hiere hacia adelante, pero hiere hacia atrás. No podemos ser ambiguos, hermanos, en la verdad. Nuestra primera conferencia fue ¿importa la verdad? Sí, hermanos, importa, pero nos debería importar mucho más a nosotros. No podemos rendirla, descuidarla, venderla, ni regalarla por encima de nuestros proyectos personales. Pastores e iglesias deben considerar bien sus asociaciones y ver si éstas resultan honrando la verdad o el error, si causan confusión o dan claridad al pueblo de Dios, si iluminan o confunden. Que Dios nos ayude, porque el neocalvinismo está haciendo esto de manera creciente y sistemática. Su agenda no es por la verdad, es usar la verdad o parte de ella para alcanzar influencia y extensión. Si la verdad fuera el punto, procurarían definir mejor sus creencias, alzar de nuevo los muros y celarla con todos aquellos que desean su destrucción. Que el Señor nos ayude en esto y las próximas sesiones seguramente van a ser ya con respecto a nuestra responsabilidad. Pero como le dije, no me hubiera entendido por qué tanto énfasis si no hubiera visto cuál es el problema. Hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Un diagnóstico. Va usted al médico y le dicen, señor, señora, usted tiene esto, esto, esto y lo otro. Y usted no toma ese papel y se va para la casa diciendo, bueno, al menos ya sé qué tengo. No. ¿Qué hace usted con el diagnóstico? No, vengo, ¿qué debo hacer, doctor? Dígame qué debo hacer. Y entonces, hermano, hasta el momento que hemos dicho, este es el problema. ¿La Biblia nos deja en eso nomás? No, hermano. Espero que la Biblia nos ilumine para ver cuál es nuestro papel delante de esto. Oremos.